Aleluya. Hoy Dios me da el privilegio de poder compartirles la poderosa palabra del Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 21. Vamos todos al libro de Juan, capítulo 21. Desde el versículo 1 hacia adelante vamos a meditar la palabra del Señor. ¿Cuántos creemos que Dios nos va a hablar esta noche? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, el libro de Juan, capítulo 21. Nos ponemos de pie rápidamente para poder entrar a la palabra del Señor. Aleluya. Su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién sana? ¿Quién vuelve, hermano? Vamos a abrir la Biblia. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera, dice la palabra. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Oramos. Padre amado, te pido que nos hables a través de tu palabra, Señor. Nos rendimos a tu presencia, Señor. Sometemos nuestra voluntad para que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, Padre. En tu nombre, Señor, recibimos tu palabra. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. ¿Cuántos queremos una palabra de parte de Dios? Amén. La Biblia nos habla que Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Hermano, cuando aquí la Biblia nos dice que se aparece a 7 de sus discípulos, Él se aparece luego de que sus discípulos se habían alejado de Él. Estamos hablando cuando Cristo había resucitado al tercer día. Amén. Y a uno de los discípulos que estaba ahí estaba el Simón Pedro. Amén. ¿Cuántos de nosotros sabemos de dónde Dios sacó a Pedro? ¿De dónde había sacado a Pedro? De la barca. Amén. ¿De dónde había sacado a Pedro? De lo que estaba pescando. Y cuando tuvo el primer encuentro con Pedro, con Simón, Jesús le hace un milagro tan grande de la pesca milagrosa. Amén. Y cuando hace ese llamado con Pedro, Pedro deja la barca, deja las redes, y él se va y sigue al maestro. Y él empieza a predicar, él empieza a caminar con Jesús, hasta que llega un momento donde Jesús le dice: me vas a negar 3 veces. Y llega el momento donde Pedro niega al maestro 3 veces. Amén. No solo 1, sino 3 veces. Dice la palabra del Señor que la gente le dice: tú eres como el maestro. Y una parte dice que él empezó a hablar muchas cosas, palabras blasfemas, para que vieran que él no se parece a Jesús. Amén. Y cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús murió en la cruz, hermano, los discípulos todos estaban esparcidos por sus lugares. Nadie estaba cerca del maestro. Amén. Y dice la palabra aquí, llegamos a este punto donde Pedro, el apóstol, amén, Pedro, el que tenía un gran título llamado apóstol de Jesucristo, ¿qué pasó? Termina volviendo de donde Jesús lo había sacado. Amén. Y dice la palabra en el versículo 2, dice, el versículo 3, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Los demás discípulos que estaban ahí le dicen: vamos nosotros también a pescar.
Prácticamente Pedro había llegado a un punto donde él había dicho: ya se acabó todo, ya se terminó todo, ya no soy apóstol, se acabó el ministerio, Jesús murió. Hermano, llegó un punto donde Pedro no creía que Cristo iba a resucitar. Amén. Pedro miró los más grandes milagros. No esperes un milagro para recién creer en Cristo. No es necesario ver un milagro para recién servir a Cristo. Amén. Pedro miró los más grandes milagros. Hermano, el pueblo de Israel vio los más grandes milagros y se apartaron de Dios muchas veces. Pedro vio cuando resucitó a Lázaro. Pedro vio cuando le sanó a su suegra. Pedro vio muchas cosas. Pero cuando vino la prueba, cuando vino el temor, cuando vino el momento difícil, hermano, Pedro lo primero que hizo fue volver a la barca. Así suene duro, hermano, los milagros no afirmarán tu fe. Solamente el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo podrá afirmar tu caminar. El poder del Espíritu Santo podrá afirmar tus pasos. Porque cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro nunca más fue igual. Amén. Los milagros no te van a afirmar. Muchos de nosotros decimos: uy, si Dios haría un milagro, si Dios me sanaría, yo le serviría. Eso es mentira. Amén. Si Dios me llamara al ministerio, yo le serviría. Empieza a servirle primero. Amén. A veces esperamos que Dios haga algo cuando nosotros tenemos que empezar a servirle, cuando nosotros tenemos que empezar a decir: Padre, yo quiero servirte, así me haga los milagros o no me haga los milagros, pero yo te serviré. Amén. No hay que confundirnos. Dice la Biblia, algunos esperan señales. Y Dios te dice: no necesitas señales para que me sirvas. Hermano, el que no cree, así el que se lo aparezca, así sea el milagro más grande, la sanidad más grande, si tú no crees, creerás por un momento, pero va a pasar tiempo y vas a volver atrás nuevamente. Amén. Por eso dice la palabra: ¿quién es el que convence de pecado? El Espíritu Santo. Amén. Dile al que tienes al lado: no esperes milagros, dile. Empieza a servir. Empieza a servir. Empieza a seguir a tu Dios. Amén. Vemos a un Pedro que vio los más grandes milagros que quizá tú y yo ni siquiera llegamos a verlo. Pero sin embargo, fue tan débil que con una prueba volvió atrás. Fue tan débil. Si los milagros nos afirmarían, Pedro hubiera sido el más afirmado en la fe. Si la respuesta de Dios nos afirmaría, Pedro hubiera sido el más firme. Los discípulos hubieran sido los más firmes. Pero cuando vinieron a capturar a Jesús, todos escaparon. Se olvidaron de los milagros, se olvidaron de tantas cosas, se olvidaron de todo lo que el maestro hizo. ¿Por qué? Porque aún el Espíritu Santo no estaba en ellos. Pero cuando vino Pentecostés, wow, cuando empezaron a hablar en lenguas, cuando empezaron a ser llenos del Espíritu Santo, Pedro dio su vida por Cristo. Y en ese momento ni siquiera lo veía Cristo. Amén. Es necesario buscar la presencia de Dios. Es necesario entrar en comunión con el Espíritu Santo. Hoy en día vemos iglesias que solamente
nos entretienen. Iglesias donde la presencia del Espíritu Santo no es lo más especial. Jóvenes que no están llenos del Espíritu Santo. Y necesitamos volver a esa iglesia primitiva, a esa iglesia donde el Espíritu de Dios guiaba y Él nos guiaba. Amén. Hermano, a veces nos confundimos. Si el Señor respondería, si el Señor haría. Hermano, así el Señor haga, tú no te afirmarás si no buscas la presencia de Dios, si no doblas tus rodillas. Amén. Vamos al versículo 4, dice: cuando ya iba amaneciendo, miren, todos los discípulos estaban en la barca, los 7 discípulos estaban en la barca y pescando. Los apóstoles, los que predicaban, los que estaban haciendo la obra, los que vieron milagros más grandes, los que caminaron con Jesús, ahora estaban nuevamente de donde Dios los había sacado. Amén. Y dice la Biblia en el versículo 4: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Jesús estaba en la playa, en la orilla, y se aparece Jesús y les dice: hijitos. Miren qué hermoso Jesús. A pesar de que Pedro le había negado, a pesar de que Pedro 3 veces había dicho que no conocía al Maestro, a pesar de que se volvió a la barca de donde Jesús lo había sacado, aún así Jesús llega y les dice: hijitos. Hermano, nunca dejarás de ser hijo de Dios. Tú me dirás: hermano, pero ayer volví al pecado. Igual eres hijo de Dios. Hoy dije muchas cosas, hermano, fallé. Igual eres hijo de Dios. Con eso no te digo que vas a ser salvo. Amén. Porque aquel que está en pecado no puede ser salvo, pero no deja de ser hijo de Dios. Vemos a un Pedro manchado de pecado, vemos a los demás discípulos de igual manera. Pedro a tal modo de que volvió a la barca de donde su maestro le había sacado. Pero sin embargo viene Jesús y le dice: hijitos, hijos. ¿Qué has dicho hoy? ¿Qué has dicho en la mañana? ¿Qué has dicho antes de venir a la iglesia? ¿O qué has dicho ayer? Y el Señor hoy te dice: hijito mío, hijo mío. Hermano, no habrá nada que hagas que dejes de ser hijo de Dios, pero está en nosotros en ser hijos de obediencia o hijos de desobediencia. Amén. Y Jesús les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les dice: ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Los discípulos habían vuelto atrás. Pedro había vuelto a la barca creyendo que iba a encontrar algo. Pedro había vuelto a la barca creyendo que iba a ganar algo, pero no sabía que donde Dios lo había sacado ya no le iba a proveer nada. No vuelvas atrás, porque donde Dios ya te sacó, déjame decirte que eso no te va a proveer nada. Y vas a estar igual que ellos, que cuando te preguntan: ¿tienes algo? Y vas a decir: no, no tengo nada.
Y Dios te dice: en vano vuelves de donde te saqué. En vano quieres volver atrás, porque no vas a encontrar nada. Amén. Y el Señor les dice en el versículo 6, Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Yo no sé si estás entendiendo, pero el Señor te dice: vas a hallar donde yo te dé la palabra. Si no estoy yo, no vas a hallar nada. Ellos estaban pescando en ese lugar. Ellos estaban ahí trabajando en sus fuerzas. Ellos estaban ahí trabajando sin fe, creyendo que Jesús ya no iba a resucitar, que ya se había terminado todo. Pero lo que ellos no sabían era que Jesús al tercer día resucitó de los muertos. Amén. Y donde no pescaron nada, el Señor les dice: echen la red una vez más. Y les dice: echen la red a la derecha. A la derecha. Amén. Y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Hermano, cuando Dios te llama, cuando Él hace un llamado en tu vida, si tú te pones a hacer algo donde Él no está, no vas a hallar nada. Pero cuando Cristo está en el asunto, dice la palabra: hallarás gran cantidad de peces. Amén. No luches con Dios. No luches, porque no vas a poder. No vas a poder. Y si Dios te sacó de un lugar, vas a volver y no vas a hallar nada. Y cuando aparece el maestro, te va a decir: echa la red a la derecha. Y entenderás que si el maestro no está, no hay nada. Amén. Jesús le hace a Pedro el mismo milagro que cuando lo había encontrado por primera vez. Jesús le hace a Pedro el mismo milagro que cuando había encontrado a Pedro pescando, y una vez más no había pescado nada. Pero sin embargo, hermano, esta vez Jesús le hace el mismo milagro luego de que Pedro lo había negado, luego de que Pedro le había fallado, luego de que Pedro había vuelto atrás. Y Jesús se aparece y hace el mismo milagro en la vida de Pedro. Amén. Hermano, Jesús hace un milagro cuando en el medio había un pecado. Pero sin embargo, Jesús restaura la vida de Pedro. Muchas veces decimos: Señor, ya pequé, no hay oportunidad. Pues déjame decirte que sí hay oportunidad. Pero vemos a un Pedro que cuando fue restaurado por Dios, nunca más volvió atrás. Nunca más volvió a la barca. Nunca más volvió a ser el mismo. Hermano, cuando Dios restaura tu vida y cuando somos llenos del Espíritu Santo, nunca más volveremos a ser el mismo. El versículo 7 dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella.
O sea, Pedro estaba en la barca, no sabemos en qué nivel de ropa, pero dice que se había despojado de la ropa. Imagínate, quizás estaba con prendas pequeñas en la barca. Tú te imaginas a Pedro, bueno, ya se murió el maestro, ya no soy apóstol, ya se acabó todo, ya no le importó nada, a tal punto que hasta no le importó ni cómo estaba vestido. Amén. A tal punto que no le importó nada. Y dice la Biblia que estaba sin ropa y él se empieza a vestir para que se lance al mar. Cuando vio al maestro, hermanos, que cuando estamos sin Dios estamos sin nada. Amén. Cuando viene la razón de la vida, que es Cristo, Él es quien levanta nuestra cabeza, Él es quien nos viste, Él es quien nos cambia, Él es quien nos enseña cómo debemos caminar, Él es quien nos enseña aún cómo debemos de vestir. Amén. Pedro estaba casi sin ropa, y cuando vio al maestro, dice, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús los esperaba con un pan y peces. Amén. Hermano, muchas veces pensamos que cuando fallamos a Dios, lo que nos va a caer es un castigo enorme. No estoy hablando de aquellos que viven pecando y pecando, porque la Biblia dice que porque la gracia abunda vamos a andar pecando. No, estamos hablando de un hombre que fue débil un momento. Estamos hablando de un hombre que amaba al maestro, pero se acobardó, pero tuvo temor, y el Señor estaba viniendo a restaurar a este hombre. Amén. Y cuando Jesús empieza ese proceso de restauración, lo llama hijo y luego prepara una comida para restaurarlo, para recibirlo. ¿Qué dice la Biblia? Cuando aquel hijo pródigo vuelve al padre, ¿cómo lo recibe el padre? Hace un banquete, hace comida, hace fiesta. Y lo mismo estaba haciendo Jesús. Estaba volviendo Pedro a sus brazos. Amén. Y Jesús, hermano, dice el versículo 9: al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Él te está esperando con pan. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él no te está esperando con una correa, porque Él sabe que tú lo amas, porque Él sabe que fuiste débil, porque Él sabe que por un momento te debilitaste y caíste. Pero Él está aquí hoy para restaurar tu vida. Él está aquí hoy diciéndote: hijo mío. Él está aquí hoy con los peces, con los panes, con la comida lista para recibirte. Amén. El versículo 11 dice: subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, dice, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle. Vamos al versículo 13.
Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Luego de una traición, luego de una negación, luego de un pecado, Jesús prepara comida, Jesús los llama hijos, Jesús les restaura. Hermano, Él está listo, esperándote, aún con el alimento servido. Y Él no sacará la correa ahora. Él te servirá el pan, el pescado, y te dirá: come, sírvete, porque ha vuelto mi hijo, el que se había perdido, el que se había apartado, el que se había alejado de mí, el que había vuelto a la barca. ¿Tú te imaginas lo que era para Jesús perder a Pedro? ¿Tú te imaginas lo que era para Jesús perder a uno de sus grandes apóstoles que iba a hacer grandes cosas en el Nuevo Testamento? Jesús no lo iba a perder, hermano. Jesús no iba a dejar que Satanás se lo lleve, porque Pedro tenía un propósito grande en su vida, porque Pedro tenía que sanar aún con su sombra, y Jesús no iba a dejar que Pedro termine en el infierno. Jesús no va a dejar que te apartes. Jesús no va a dejar que te pierdas. Pero hermano, Él está ahí con la comida, Él está ahí llamándote hijo, pero tú decides si vuelves o no vuelves. Tú decides si oyes al llamado de Dios o te das la vuelta y te vas. Hermano, Jesús lo llama a Pedro y Pedro va. Pedro corre a su maestro. Pedro estaba esperando que Jesús aparezca. La decisión está en nosotros. La decisión está en ti, si decides volver o no. Jesús no quiere que ese ministerio termine. Jesús no quiere que ese talento, ese llamado acabe. Jesús no quiere que su voluntad en tu vida termine. Pero nosotros decidimos si volvemos a Dios o seguimos como estamos. Si volvemos a Dios o seguimos caminando como estamos, en nuestra rebeldía, en nuestra necedad, en nuestros pensamientos. Porque déjame decirte que Dios no te va a obligar. Pero Él te ama y Él está con los brazos abiertos. Él está con los panes, los peces, esperándote y diciéndote: ven para que comas. Yo tengo alimento para ti. Yo tengo el pan que necesitas. ¿Qué haces revolcándote en la inmundicia? ¿Qué haces revolcándote en el pecado? Ven y come de lo que yo te quiero dar. ¿Qué haces perdiendo el tiempo con el mundo? Ven y come lo que yo te quiero dar. Yo te quiero dar panes, peces, agua de vida. Yo te quiero dar grandes cosas. Come lo que yo te quiero dar. Estás comiendo lo que el mundo te da. Estás comiendo lo que Satanás te da. Estás comiendo lo que tu corazón te da. Y estás dejando de lado los panes, los peces que Él ha preparado. Hermano, si Pedro no hubiera querido, no iba. O simplemente iba por compromiso y luego se desaparecía. Pero Pedro realmente fue restaurado por Dios y nunca más volvió atrás. Nunca más se le vio a Pedro en la barca. Nunca más.
Desde ahí, hermano, Pedro nunca más tomó una red, una caña de pescar. Pedro empezó un ministerio tan grande que hasta hoy en día es un héroe de la fe. Hermano, está en tu decisión hacer la voluntad de Dios o hacer tu voluntad. Aunque en realidad no hacemos nuestra voluntad. Dios me hablaba y me decía, muchos dicen, no voy a hacer la voluntad de Dios, camino en mis fuerzas. No, hermano, cuando tú haces algo que no va en la voluntad de Dios, déjame decirte que Satanás está influenciando para que hagas la voluntad de Satanás y no la voluntad de Dios. Porque en esta tierra haces la voluntad de Dios o haces la voluntad del diablo, pero tu voluntad no lo vas a hacer. Porque la voluntad del diablo es que te pierdas en la carne. La voluntad del diablo es que desobedezcas a Dios. La voluntad del diablo es que no congregues. La voluntad del diablo es que le des la espalda a Dios. No estás haciendo tu voluntad, estás haciendo la voluntad del diablo. Yo no sé tú, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de Satanás, no la voluntad de él. Yo quiero agradar a mi Dios. Yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. Y el diablo te miente y te pone el cuento: haz lo que tú quieras. No, mentiroso, yo estoy haciendo lo que tú quieres, no lo que yo quiero. En esta tierra hacemos lo que el diablo quiere o lo que nuestro Dios quiere, pero lo que tú quieres no lo vas a hacer, porque tu carne se inclina a lo que el diablo quiere. Y Pedro por un momento volvió atrás, débil, debilitado, quizás Satanás influenciando. Vuelve a la barca, ya se acabó, ya no eres apóstol, ya no eres nada. Quítate la ropa, anda como te da la gana, anda como tú quieras. Pero cuando vino el maestro, Pedro dijo: tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Y se convirtió en uno de los más grandes apóstoles, que hasta hoy en día no hay otro como Pedro. Aquí fue el momento clave, hermano, que si él quería, se iba. Que si él quería, continuaba con sus redes. Pero no, cuando Jesús lo llamó, él se cambió de ropa. Se puso la ropa, se puso el traje de apóstol, se puso el traje que el maestro le había dado. Y esperó la venida del Espíritu Santo. Y hermano, el Espíritu Santo no vino al día siguiente. Pedro se mantuvo firme. Pedro tuvo que seguir esperando. Pedro tuvo que seguir perseverando en la oración. Pedro tuvo que seguir perseverando en la palabra, hasta que llegó Pentecostés. Y Pedro nunca más fue igual. El Señor hoy te dice: ¿qué haces en la barca de donde yo te saqué? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué dudas? ¿Por qué te afanas por el dinero? ¿Por qué corres a negocios de donde yo ya te saqué? ¿Por dinero? ¿Vale más un poco de monedas que mi presencia? No vuelvas de donde yo ya te he sacado. Camina donde yo te puse. Camina, no te apartes. No te apartes. Hermano, la presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí. Y muchos de nosotros hemos vuelto a lugares
de donde Dios nos dijo ya no. Muchos han vuelto a negocios de donde Dios ya lo había sacado. Estás vendiendo cosas que Dios te dijo que no lo hagas. Estás haciendo cosas que ya Dios te dijo no. Déjame decirte que no estás haciéndolo por dinero, estás haciendo la voluntad del diablo, estás haciendo la voluntad de Satanás, y sin darte cuenta te estás alejando de la voluntad de Dios. El Señor hoy te dice: aquí tengo panes, peces para darte de comer, pero tú decides si vienes a comerlos o lo desprecias y te vas. Cuando aquel joven rico se acercó a Jesús, Jesús le dijo: vende todo y sígueme. A nadie le dijo sígueme, hermano, más que a sus discípulos. A nadie más le decía sígueme. Jesús estaba haciendo un llamado con este joven, pero este joven dice que se fue, despreció la comida que el maestro le quería dar por el dinero. Despreció la presencia de Dios por el dinero. No desprecies la presencia de Dios. No desprecies la presencia de Dios. El Señor está aquí.